Bien, esta sesión entonces les voy a describir lo que yo considero que es importante sobre lo que ustedes deben de conocer sobre los estudios de pronóstico. Em, Cuando, a diferencia de los otros temas que hemos revisado, en los estudios de pronóstico hay varios objetivos en- cuando cuando estamos planeando hacer un estudio de pronóstico. Y aquí les pongo los cinco principales. No es los autores o deseamos saber cómo, cuál es el curso clínico, cómo empieza una enfermedad y cómo termina. La otra es la probabilidad de presentar un evento y en este caso es el desenlace. Y ahorita vamos a hablar en un momento más. Les voy a poner los ejemplos de qué significan los eventos o los desenlaces. Tiempo para que ocurra este evento. Por ejemplo, mortalidad. Una cosa es la probabilidad de que las personas fallezcan y otra cosa es el tiempo. Todos los seres humanos un día nos vamos a morir. Esa es la probabilidad. El punto, la diferencia va a ser el tiempo. Y entonces lo que no sabemos es cuándo. También un estudio de pronóstico puede estar enfocado para establecer esos factores relacionados para que ocurra el desenlace o el evento. O bien cuando ya tenemos identificados los factores, a partir de esos factores podemos construir escalas. ¿Por qué? Porque muchas veces o diferentes enfermedades no solo están determinadas por una condición, sino varios factores se relacionan con el pronóstico. Solo voy a hacer una acotación aprovechando esta diapositiva para decirles que, por ejemplo, el curso clínico de las enfermedades, aunque uno supone que ya las conoce todas, es posible que no. COVID no lo conocíamos y el on-COVID menos. Entonces, siempre tenemos la oportunidad de poder conocer cuál es el curso clínico de las enfermedades, aunque muchos de ellas ya lo sepamos. ¿Qué es el pronóstico? Es una predicción. Es una predicción a partir, a partir de que un sujeto se diagnostica con una enfermedad. Y fíjense, aquí, y eso es el primer elemento que uno tiene que considerar cuando estamos eh, eh, suponiendo que no estudias de pronóstico. Pronóstico siempre empezamos en el momento que inicia la enfermedad, no sin enfermedad. Y el camino puede ser diferente. Y entonces queremos saber en este individuo cómo le va a ir. La vida, al final de su vida, a través de esta ruta que está aquí, o bien se va a complicar, va a tener una segunda enfermedad, otra comorbilidad. Entonces, podemos tener a partir de una enfermedad, podemos tener diferentes pronósticos o desenlaces. Entonces, pero siempre tenemos que pensar, pronóstico significa futuro. A partir de este momento, cómo le va a ir a una persona, pero ese pronóstico que nosotros le vamos a dar a ese sujeto está basado en estudios de investigación sobre grupos o poblaciones que previamente se hayan estudiado. O bien nosotros vamos a estudiar un grupo de sujetos que poder hacer que no sabemos cómo les va a ir a lo largo del tiempo. ¿Qué significa el desenlace? ¿Qué significa la variable de resultado?
esto que le pongo aquí. ¿Qué es el desenlace? El desenlace pueden ser diferentes situaciones. Y eso todos los días, ustedes que están atendiendo pacientes lo ven. Puede ser de vida o muerte, puede ser, si aún yo le doy un tratamiento, ¿será que van a tener una buena respuesta o no al tratamiento? Ya le di un tratamiento, pero a partir de ese tratamiento va a tener una recaída. Los pacientes se van a curar, van a tener complicaciones, recurrencias, o bien ya terminó su enfermedad y queremos saber en qué condición de salud terminó después de que la enfermedad ya está, digamos, ya se curó. Y curación no significa que tenga una buena calidad de vida. Pero también dentro de los estudios de pronóstico también podemos evaluar también los costos. Hay estudios económicos que hablan días, años, meses perdidos o ganados de acuerdo a la enfermedad, que le llaman días, los economistas, días perdidos por o por tiempo perdido por la enfermedad, y eso lo pueden incluso estimar por dinero, una vez que, porque el enfermo estuvo enfermo un tiempo, y entonces, ¿qué significó desde el punto de vista económico? O también, si se murió antes, ¿cuál es el significado de que se ha muerto antes de su probabilidad que tenía en el momento que nace? Entonces, también eso se estima en costos. Entonces, estudios de pronóstico. Primero tenemos que establecer qué desenlace o desenlaces, porque puede ser más de uno, nos importa cuando estamos ante un estudio de este tipo. Eh, ¿Cuánto tiempo vamos a seguir a los sujetos? Y entonces la respuesta no es una, depende de la enfermedad. Una infección respiratoria aguda a lo mejor va a ser una semana, 3 días, un mes, pero a lo mejor el cáncer va a ser meses, años, diabetes, años, décadas. Entonces cada enfermedad y el resultado es diferente de acuerdo a lo que estemos estudiando. Entonces, siempre tenemos que considerar yo quiero evaluar este desenlace y cuánto tiempo tiene que pasar para que ocurra el desenlace. Y con esto me voy a regresar al primer objetivo de los estudios de pronóstico, el curso clínico de la enfermedad. Desde que empieza y cada uno de las posibilidades que puede tener un sujeto. Si me regreso a lo que decía COVID, la mayoría, hoy sabemos que la mayoría de quienes han padecido COVID se resuelve en 5, 3, 5, 7 días. Otros pueden tener, si no, antes de la vacunación, pudiera ser que tuvieran meses, semanas, meses de enfermedad grave. ¿Cuántos se murieron? ¿En qué momento? Y ahora que sabemos del long COVID, todavía siguen apareciendo reportes que esta enfermedad puede producir secuelas de diferente tipo a largo plazo. Pero eso, el tiempo siempre lo estimamos de acuerdo a lo que conocemos del curso clínico de las enfermedades. Eh, ¿Cómo quiero hacerles ejemplos de qué significa la frecuencia de un evento o del desenlace? Lo que puse aquí en rojo es lo que habitualmente nosotros colocamos en las notas médicas, ya sea un paciente hospitalizado o en la consulta, y entonces no nos comprometemos y siempre le ponemos pronóstico reservado, de acuerdo a la evolución.
pero no nos comprometemos, a pesar de que sepamos que en una infección respiratoria lo más probable es que no se va a complicar y no se va a morir, pero no nos queremos comprometer. Pero los estudios que están enfocados para establecer la frecuencia de los eventos es porque queremos estimar esto que está aquí al lado derecho, la probabilidad de que ocurra ese desenlace. Entonces, esto de pronóstico reservado, yo lo vamos a comentar más posterior a que termine esta presentación, pero la idea de hacer un estudio de pronóstico es para poder establecer con cierta certeza qué significa tener una complicación. Por ejemplo, en infección respiratoria aguda, por ejemplo, en, esta, eh, en este análisis que yo revisé, alrededor del 2% de pacientes adultos con infección respiratoria aguda eventualmente pueden tener sinusitis. Y la referencia que tomé dice desde 0.5 hasta 2%. Y por eso le pongo aquí 2%. En leucemia aguda en niños, en el primer mundo existe una probabilidad de que vivan el 80% de los niños bajo ciertas condiciones, pero en general hoy en Europa y en Estados Unidos, si un paciente hoy se diagnostica con leucemia linfoblástica aguda, tiene una probabilidad de vivir en el 80%. Ese es por el lado de vivir, pero ¿qué significa por el lado de morir? En enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la mortalidad puede estar entre el 30 y el 48%. En insuficiencia cardíaca, un paciente que hoy lo damos de alta con insuficiencia cardíaca, sabemos que alrededor del 30% va a reingresar. Entonces, fíjense, probabilidades de tener eventos, complicaciones, vivir o morir o reingresar. Entonces, y tenemos estimados y son muy puntuales. Pero hay veces que nos quedamos incompletos con esa información porque también necesitamos el tiempo para que ocurra el evento. Si yo nomás digo 2% de sinusitis, puede ser hoy, mañana o cuándo. Entonces va a ser dentro de las primeras 2 semanas que está la infección respiratoria. En leucemia, esta probabilidad es después de recibir el tratamiento y la probabilidad es posterior a los 3 años de tratamiento. En EPOC, esta mortalidad que les comenté puede ser desde 4 a 7 años a partir de que se les diagnostica. En insuficiencia cardíaca, el reingreso es al mes. Esto es el estimado al mes posterior a esa primera hospitalización. Y fíjense otro dato que es un tanto diferente al otro. También en insuficiencia cardíaca, la mortalidad en pacientes sintomáticos es de 20% en el primer año y después puede ser 50% 4 o 5 años después. Pero aquí les pongo, además del tiempo, ya empezamos a ver ciertas cosas. Elementos que cambian el resultado o la frecuencia del evento. Aquí, en este caso, sintomáticos, fíjense, ya son factores que pueden modificar el resultado. ¿Cómo establecemos los tiempos para, para ver que en un tiempo ocurran los eventos? En general, ustedes lo pueden ver. Yo creo que si no todos, la mayoría de ustedes ha leído o sabe que son las curvas de supervivencia. Las que más leemos en medicina son las curvas de Kaplan-Meier. Este es un ejemplo en un estudio de leucemia, donde ven el azul es el tratamiento más reciente.
Y fíjense cómo en este estudio es 80%.8 es el 80% de supervivencia a 30 meses. Y aquí hacen una comparación, es un factor con otro esquema que es el anterior, y aquí la supervivencia es a 60 meses. Entonces, aquí tenemos el valor de la probabilidad de que ocurra, en este caso es de vivir y sobre tiempo. Y entonces, con esto establecemos la frecuencia del evento y el tiempo para que ocurra el evento. Y entonces aquí, y les pongo otro factor, el tratamiento. Entonces, ese es el otro objetivo de los estudios de pronóstico. Establecer cuáles son los factores relacionados o con un buen o mal pronóstico. Lo que ustedes me quieran decir está bien. Entonces, cuando establecemos el pronóstico, puede haber factores que puede decir, hay factor que esto es menos probable que te vas a complicar, o bien es más probable que vayas a fallecer o vivir o morir sin complicaciones, con complicaciones. Entonces, ambos elementos son correctos, pero uno lo tiene que definir perfectamente. Por ejemplo, edad en leucemia, sabemos que los pacientes con leucemia de más de 10 años tienen más mal pronóstico, es decir, les va a disminuir la probabilidad de, eh, de morir en ese mismo tiempo, en esos 3 años. En el sexo, sabemos que las mujeres con insuficiencia cardíaca es un factor del mal pronóstico solo por ser mujer. Pero fíjense, pronóstico, no estamos hablando de causas. Y aquí quiero señalarles también que es que en muchas ocasiones uno confunde factores de riesgo con factores pronósticos. Quiero señalarles que el factor de riesgo lo vamos a usar o mi recomendación es usarlo para estudios donde estamos evaluando las causas de las enfermedades. Y factores pronósticos es una vez que tengo enfermedad, cuál es ese factor que en el futuro va a cambiar positivo o en forma negativa su pronóstico. También se le di algún tipo de tratamiento, las comorbilidades o las complicaciones pueden ser factores. Estas últimas, por ejemplo, estas dos son factores de mal pronóstico. Por ejemplo, las comorbilidades en COVID vimos como la diabetes o la insuficiencia cardíaca eran factores de mal pronóstico en pacientes que tenían enfermedad pulmonar por COVID. El último objetivo de un estudio de pronóstico es establecer escalas de pronóstico. ¿Cómo le va a ir a los pacientes? Aquí les puse, yo que soy pediatra, les puse el APGAR, y también la otra que es muy, que todos la conocemos, es la escala de coma de Glasgow. Y son factores que están relacionados con el pronóstico. Este es probablemente Glasgow pudiera ser de vida o muerte, y esto es cómo va, también es de vida o muerte, pero en general Apgar está relacionado un poco más para complicaciones. La posibilidad de tener en ciertas condiciones quizá problema pulmonar, cardíaco o neurológico. Las escalas de pronóstico en general se basan en los factores que se identifican en los estudios donde se evalúan de manera individual el pronóstico. Dado que podemos tener varias condiciones, me regreso un poco, edad y sexo puede ser un asunto en insuficiencia cardíaca igual. Entre más edad tenga la persona o más comorbilidades, o sea hombre o mujer, entonces es más probable que el pronóstico sea más malo si tuviera esas comorbilidades. Entonces, las escalas de pronóstico es la suma de esos factores que están relacionados con el pronóstico. Por último, como parte de esas escalas de pronóstico, también podemos establecer la diferencia de
cuál es la probabilidad de morir, es decir, la validez que tengan estas escalas para predecir el pronóstico. Por ejemplo, esta diapositiva es sobre pronóstico de mortalidad basado en la clasificación de riesgo basado en condiciones de los pacientes pediátricos con diferentes escalas de pronóstico, SOFA, PRINCE, PIMS. Y entonces, también algo que quiero comentarle que ustedes tengan en cuenta, que las escalas de pronóstico, parte de su validación es como si hiciéramos un estudio de diagnóstico. Eso lo vamos a comentar un poquito más adelante cuando discutamos, cuando termine la presentación. Dos diapositivas más tres diapositivas. ¿Qué estudios de investigación son los que deberíamos de usar para los estudios de pronóstico? Entonces, en general, yo les voy a decir que depende de los objetivos. Y aquí, fíjense cómo aquí yo no les pongo uno en particular. Aquí incluso me faltó el experimental. Aquí podemos hacer estudios, a partir de estudios experimentales o ensayos clínicos, podemos establecer ciertos factores que estén relacionados con el resultado. Y desde ahí podemos hacer estudios de pronóstico. Pero quiero hacerles dos consideraciones solo para que lo tomen en cuenta. En general, los estudios de pronóstico, los mejores estudios, el mejor estudio es este. Pero quiero comentarles sobre este primero. En general, los estudios observacionales son los que están más al alcance de nosotros para establecer el pronóstico. Podemos empezar por el resultado. Aquí los casos son los pacientes complicados teniendo insuficiencia renal y se complicaron, teniendo diabetes y tuvieron insuficiencia renal, y en comparación con los controles que teniendo diabetes, pero no para un cierto momento de la evolución de la enfermedad, no habían desarrollado insuficiencia renal. Y voy al pasado y veo qué factores tenía. Ese es un estudio que podemos empezarlo así. Este es más factible que que debería ser el mejor. Empiezo en el momento del diagnóstico, lo sigo en el tiempo a los sujetos y veo el resultado en el futuro. Este es el mejor estudio desde el punto de vista de para establecer perfectamente el pronóstico, son los mejores estudios. Y si son prospectivos, mejor. Pero eh, podemos tener el problema del seguimiento. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir a un grupo de sujetos con enfermedad renal crónica para que desarrollen complicaciones, de diabetes para insuficiencia renal? Pueden pasar 5 años, 7 años, 10 años. Y entonces a lo mejor tenemos un problema desde el punto de vista de lo práctico para poder llevar a cabo ese estudio. Pero este es el mejor estudio de pronóstico. Y con esto concluyo para pasar a la discusión.